La Red Sindical por una Cultura Previsional los invita entonces a informarse, a capacitarse en este curso a distancia sobre previsión social. Que sea una gran experiencia para todos ustedes esta jornada. Hola, soy Rodolfo Bayer y este es el tercer módulo del curso Multimedia de Educación Previsional Infórmate con la Red Sindical. Esta es una iniciativa desarrollada por la Central Unitaria de Trabajadores de Chile, CUT, y la Fundación Instituto de Estudios Laborales FIEL en el marco del Fondo para la Educación Previsional FEP de la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile. Y en este tercer módulo compartiremos con ustedes las modificaciones que la ley 20.255 hace para que los trabajadores independientes y por cuenta propia se incorporen al sistema previsional, siendo quizás esta una de las mayores novedades que el actual sistema presenta. Estableceremos deberes y derechos de los trabajadores, así como los beneficios y dificultades que este sistema presenta para los trabajadores independientes y por cuenta propia. Para lo anterior, hemos dividido este módulo en 3 partes y adicionalmente ustedes podrán encontrar una serie de materiales complementarios en la caja de herramientas diseñada para este tercer módulo. Le invito de esta manera a compartir los siguientes contenidos. A nosotros nos parece interesante, absolutamente necesario, pero habrá que monitorear con mucho cuidado si los incentivos que la actual reforma son suficientes o no para que los trabajadores independientes se incorporen. Nosotros creemos que es un buen paso el que los trabajadores independientes puedan gozar de la protección de la ley de seguridad y salud en el trabajo, de la ley de accidentes, que tengan acceso al seguro, pero a lo mejor podemos ir avanzando en el tiempo agregando otros incentivos. En otros países existen experiencias complementarias para fomentar la incorporación de los trabajadores independientes a la seguridad social. Entonces creemos que es un buen primer paso, que hay que evaluar cómo funciona, qué impacto tiene, cuánta cobertura, cuántos finalmente en un ciclo uno puede decir cuántos trabajadores independientes se han incorporado al sistema, pero sin duda hay que estar atento a aprender de otras experiencias para complementar los incentivos y el régimen que uno puede ofrecer, porque claramente el trabajador independiente siente que está perdiendo de sus propios ingresos, a veces no genera ingresos suficientes como para cotizar, su vida es muy inestable, por tanto creo que tenemos que observar con atención cómo esto va a funcionar. La importancia de la cotización de los trabajadores independientes en el sistema previsional chileno. Bueno, primero una pequeña aclaración: existen los trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios y los trabajadores independientes que no emiten boletas de honorarios. Los que no emiten boletas de honorarios solo será posible que coticen por una afiliación voluntaria. El sentido es quizás hacer un par de precisiones respecto a los trabajadores que emiten boletas de honorarios y sí desde el 1 de enero de 2012 ya están obligados a cotizar, salvo que manifiesten lo contrario por escrito ante el Servicio de Impuesto Interno. Pero más que la formalidad misma, quiero rescatar el fondo de esto. En el momento de la previsión, en el momento de la pensión, es cuando muchas veces se pone atención a esto. Pero bien a grandes rasgos, y siempre digo esto: cuando la persona es niño es mantenida por sus padres. Cuando es adulto se mantiene a sí mismo, se supone que así tendría que ser. Pero cuando ya se es adulto mayor, la persona solo va a vivir exclusivamente de lo que es su pensión. Ya no hay trabajo, muchas veces no hay amigos, no hay familia, no hay una fuente laboral tampoco por edad o por enfermedad, por algún tipo de impedimento. Entonces, de lo que va a sobrevivir esa persona es de la pensión. Y en el caso de los trabajadores independientes que emiten boleto honorario, es un gran avance que tengan ya la obligación de cotizar para tener un fondo y en el futuro poder pensionarse. Termino con la idea diciendo que además hay incentivos, puesto que este trabajador, además de poder pensionarse, va a poder tener derecho a otro tipo de beneficios como un aporte previsional. En el futuro va a tener que cotizar para salud,
va a poder cotizar también en algún momento para accidentes del trabajo, es decir, equiparando a este trabajador independiente al trabajador dependiente. Así que es una gran iniciativa que ya empezó formalmente en primero de enero de 2012, pero recién estamos viendo sus efectos, así que me parece de una gran y tremenda importancia la cotización de los trabajadores independientes, que son los que se incorporan obligatoriamente al sistema de pensiones, es sin lugar a duda un avance. En esto probablemente falta bastante información, difusión, la gente tiene que hacerse sensible a los beneficios del sistema de pensiones y por lo tanto tratar de adscribir y respaldar la incorporación de esta medida. Hay que avanzar en información, hay que avanzar en comunicación, pero creo que junto con ello es necesario establecer un régimen más imperativo respecto de los otros trabajadores independientes, que no son aquellos que boletean, que son trabajadores normalmente conocidos por cuenta propia y que son trabajadores normalmente más precarios y que probablemente van a terminar alejados de la protección básica que ofrece el sistema de pensiones. Tengo la impresión que hay que avanzar en ellos, no solo en difusión, sino también en imperatividad del punto de vista de la afiliación al sistema de pensiones. Junto con ello, creo que la incorporación de los trabajadores independientes reconoce ciertas particularidades en las que de alguna manera hay que hacerse cargo y probablemente ahí hay que generar algunos mecanismos como incentivo. La reforma creó un incentivo particular para los trabajadores jóvenes, pudiera crearse un esquema similar en el caso de los trabajadores independientes, que de alguna manera el Estado premie a aquellos trabajadores que voluntaria u obligatoriamente, cualquiera sea la modalidad por la que entran hoy día a cotizar al sistema previsional, pero que tengan esta condición de independiente, reciban un premio, un incentivo, un aliciente por parte del Estado. Creo que son trabajadores que por la naturaleza de sus funciones y por la naturaleza de su incorporación al mercado del trabajo tienen un elemento de mayor precariedad e inestabilidad que ameritaría que el Estado hiciera un esfuerzo por la vía de generar algún instrumento, algún incentivo que premiara a aquellos que tienen constancia en el cumplimiento de sus obligaciones previsionales. Nosotros hemos visto de las experiencias comparadas es que los sistemas en que tienen una alta cotización de independientes se ha generado la convicción en esos trabajadores independientes que su ahorro previsional es una inversión, no es un costo, es más que un ahorro, es una inversión y por lo tanto es una decisión de sus propios ingresos, no dejan de ser suyos, sino que están siendo invertidos en su futuro. Cuando se genera esa dinámica y cuando hay un sistema que permite que el trabajador tenga incentivos suficientes como para apreciarlo y se genera una cultura en que la cotización previsional, aun cuando obligatoria, es una inversión y que por lo tanto es mi decisión y me reditúa, son las experiencias que nosotros conocemos como exitosas, en que el trabajador pasa de decir esto es un impuesto, un costo, algo que me quitan, que no sé si me sirve, el futuro siempre se ve muy lejano, a cuando lo ven como una inversión. Es mi dinero, para mí en un tiempo más lejano hacia mi futuro. Desafíos. Yo diría que el sistema de pensiones solidarios que creó la reforma previsional tiene un desafío pendiente importante y que tiene que ver con la cobertura. La reforma previsional en principio alcanza una vez entrada en régimen al 60% de las personas que pertenezcan a los hogares de menores ingresos del país. Sin embargo, está claro que esa cobertura es insuficiente. Yo creo que este debiera ser un beneficio que debiera avanzar a la universalidad y por lo tanto constituir un piso de protección independiente, tanto la pensión básica solidaria como el aporte previsional solidario. Estos dos beneficios deberían ser independientes del quintil de ingreso al que pertenezca el beneficiario. Creo que están dadas las condiciones, la reforma ha demostrado que es posible avanzar gradualmente en la constitución de pisos de protección social, pero estos pisos también tienen que tender a la universalidad. Yo tengo la impresión que ahí hay un desafío relevante, pendiente de avanzar en materia de profundizar esta reforma.
Las segundas medidas que es necesario profundizar tiene que ver con una reforma de la industria. La reforma previsional introdujo varios elementos de perfeccionamiento del sistema de capitalización individual, fundamentalmente en orden a generar más competencia y por esa vía reducir los precios, pero este sigue siendo un sistema extraordinariamente concentrado y con precios muy altos desde el punto de vista de la administración de los fondos de pensiones. Es necesario avanzar de manera más decidida y más concreta en una reforma de segunda generación en relación a la industria que permite efectivamente morigerar los precios de la administración de los fondos y no necesariamente abrirle espacio para nuevos entrantes, pero sí que haya competencia real entre los entrantes, entre los actores de esta industria. Observamos que la reforma previsional instala una serie de mecanismos que facilita la incorporación de los trabajadores independientes al sistema previsional. Sin embargo, esta transformación no está ajena de dificultades para los trabajadores y las trabajadoras. No olviden consultar la caja de herramientas en donde encontrarán material complementario que ayudará a comprender mejor la temática que ahora hemos desarrollado. Muchas gracias.